Este policía creyó que podía humillar a cualquiera, hasta que eligió al tipo equivocado. Su nombre era Martínez, patrullero en una zona rica del sur de España. Llevaba años usando su placa como escudo para abusar, gritar, intimidar. A ojos de todos, era intocable. Tenía fama de ser el que no se podía cuestionar. Es mejor no meterse con él, decían. Y a él, eso le encantaba. Durante años operó con impunidad. Pequeños abusos diarios que, acumulados, hacían de su presencia una amenaza. Gente detenida sin razón, miradas altivas, palabras humillantes. En su mente, él era la ley, y nadie, absolutamente nadie, le haría bajar la cabeza. Hasta que un día, en un aparcamiento privado de lujo, le levantó la voz a un hombre en gafas de sol, gorra y ropa deportiva. Alguien que, a simple vista, parecía un civil más. Solo que no lo era. Ese hombre era Cristiano Ronaldo. Martínez no lo reconoció al instante. Le pidió los papeles del coche con ese tono autoritario que lo caracterizaba. Cristiano, tranquilo, intentó colaborar. Pero Martínez insistió, subiendo el tono, humillándolo, sin saber con quién hablaba. Lo que pasó después no fue una discusión, fue una clase magistral de humildad. Cristiano no necesitó levantar la voz, solo usó la verdad, la suya. Y frente a las cámaras de quienes empezaban a grabar alrededor, dejó al descubierto algo más profundo, que el respeto no se impone con una placa, sino con ejemplo. Esa escena fue grabada por un joven que pasaba por ahí. En menos de 24 horas ya estaba en todos los medios del país. En menos de 48 había dado la vuelta al mundo. ¿Qué le dijo exactamente Cristiano? ¿Cómo logró desarmar emocionalmente a un policía que se creía invulnerable? ¿Y qué le pasó a Martínez después de que se viralizara? Esta historia no es solo sobre justicia, es sobre el ego, la fama, y lo que pasa cuando el poder se enfrenta con la integridad. Quédate hasta el final. Porque ese día, Martínez no solo perdió el control, perdió el respeto de todo un país. Martínez no era cualquier policía. Desde su primer día en el cuerpo, supo que el uniforme le daba algo que nunca antes había tenido: poder. Nació en un barrio humilde, donde la autoridad se imponía a gritos. Creció viendo cómo ganaba el más fuerte, el que intimidaba primero. Cuando entró a la academia, lo hizo con un propósito claro: que nadie más pudiera humillarlo. Pero en lugar de sanar sus traumas, los convirtió en herramientas. Al principio era discreto. Un comentario agresivo aquí, una mirada amenazante allá. Pero conforme pasaron los años y nadie lo sancionaba, fue subiendo el tono. Se convirtió en el típico agente que usaba su uniforme como escudo de su ego. Hubo un caso emblemático que recorrió los pasillos del cuartel. Detuvo a un joven por actitud sospechosa. El chico solo había salido a pasear a su perro. Lo esposó, lo tiró al suelo, y cuando el joven preguntó por qué, Martínez respondió: «Porque puedo». Eso se volvió su frase: «Porque puedo». Y cada vez que la usaba, sonreía con orgullo. Colegas lo temían. Algunos lo admiraban en silencio, otros lo criticaban, pero nadie hacía nada. Porque Martínez sabía cubrirse bien. Siempre encontraba la forma de justificar sus acciones. Siempre alegaba resistencia, desobediencia, actitud hostil. Y si alguien lo grababa, intimidaba con denuncias por difamación. En los barrios ricos era especialmente agresivo. Sentía que la gente con dinero lo miraba con desprecio, y eso lo enfurecía. Era su territorio, decía, y nadie, ni ricos ni famosos, se iban a reír de él. Cada intervención era una oportunidad para reafirmar su poder. Revisaba vehículos de lujo sin justificación. Gritaba a conductores por faltas menores. Se dirigía a las mujeres con un tono sarcástico, sutilmente amenazante. En el fondo, no hacía cumplir la ley. La manipulaba para sentirse superior. No era un caso aislado. Es el perfil que existe en muchas ciudades. Hombres que usan la autoridad para llenar vacíos personales. Y mientras nadie los frene,
Siguen. Pero el universo tiene formas extrañas de equilibrar las cosas. Y a Martínez, el destino le estaba preparando un golpe inesperado. Un golpe que llegaría de la mano de alguien a quien jamás imaginó cruzarse. Alguien que no necesitaba una placa para tener autoridad. Y que estaba a punto de enseñarle una lección que nunca olvidaría. Era una tarde soleada en Marbella. En el estacionamiento de un restaurante exclusivo, un Bugatti Chiron negro brillaba bajo el sol. Los clientes se giraban a mirarlo. No era cualquier coche. Era el tipo de auto que hacía que todos supieran: hay alguien importante aquí. Cristiano Ronaldo había ido a comer con 2 amigos. Venía de una sesión de entrenamiento privada y había elegido ese sitio precisamente por su discreción. Vestía deportivo, con gorra, gafas oscuras y una actitud tranquila. Disfrutaba de un momento de calma en medio de su rutina intensa. Pero Martínez, al ver el coche, no vio tranquilidad. Vio una oportunidad. Se acercó, sin identificar al conductor. No pidió la documentación con respeto. Lo hizo con ese tono de «yo mando aquí», como tantas veces. Exigió los papeles. Exigió saber por qué estaba ahí. No había motivo. Pero eso nunca lo detuvo. Cristiano, con la serenidad que lo caracteriza, intentó colaborar. Le entregó los documentos. Explicó que tenía reserva en el restaurante. Pero Martínez no se detuvo. Insinuó que los papeles podrían no ser válidos, que el coche podía estar implicado en un caso abierto, que era sospechoso. La tensión comenzó a subir. Uno de los amigos de Cristiano, incómodo, sacó su móvil. Empezó a grabar discretamente. Martínez lo notó y dijo: «Guarda eso, o te lo quito». Pero ya era tarde. La cámara estaba registrando todo. Fue entonces cuando Cristiano habló. No gritó, no amenazó. Dijo, con calma, pero con una firmeza que congeló el ambiente: «Agente, si tiene dudas, verifíquelo. Pero si lo hace solo por quién soy o por el coche, entonces usted está abusando de su placa». Esa frase fue un disparo directo al ego de Martínez. Por primera vez en mucho tiempo, alguien lo miraba a los ojos, sin miedo. Y no era cualquiera. Era Cristiano Ronaldo. La gente empezó a acercarse. Algunos reconocieron al futbolista. Otros sacaron sus móviles. En segundos, la escena se volvió pública. Martínez intentó mantener el control, pero ya no tenía control. Cristiano se mantenía en pie, tranquilo, respetuoso, pero firme. Y en ese equilibrio dejó en evidencia lo que el policía era: un abusador. Ese día, frente a la mirada del mundo, el silencio de Cristiano fue más poderoso que 1000 gritos. El video se subió a redes apenas minutos después de que ocurriera el incidente. En cuestión de horas ya era tendencia en España, y al día siguiente estaba en todas partes. La escena era clara: un policía con actitud autoritaria, un famoso manteniéndose sereno y una frase que reventó Internet: «El respeto no se impone, se gana». Fue replicada en titulares, memes, reels, TikToks, y lo más impactante fue la reacción de la gente. Miles de comentarios, cientos de miles de likes. Cristiano no solo da lecciones en el campo, así se enfrenta al abuso de poder. Una estrella que no necesita gritar para brillar. Medios de comunicación recogieron la historia. Programas de televisión analizaron el comportamiento de la gente. Psicólogos y expertos en autoridad comentaban la importancia de mantener la calma ante el abuso, y cada uno de esos análisis reforzaba lo mismo. Cristiano había hecho lo correcto, y lo había hecho con clase. Pero la lección no terminó ahí. Cristiano, que rara vez habla en público sobre incidentes personales, decidió publicar un mensaje. Un simple tuit, sin etiquetas, sin acusaciones. Solo esto: hay gente que confunde autoridad con abuso, y hay momentos donde callar también es ceder. No se trata de fama, se trata de dignidad. Ese mensaje acumuló más de 2 millones de interacciones en 24 horas. Era claro, era firme. Y lo mejor, hablaba por millones de personas que, alguna vez,
se sintieron impotentes ante una figura de poder que los aplastaba. Martínez, por otro lado, fue identificado en pocas horas. Aunque inicialmente negó todo, los vídeos eran irrefutables. Su lenguaje corporal, sus palabras, su actitud, todo estaba ahí. La comisaría tuvo que emitir un comunicado. Dijeron que se estaba investigando internamente el comportamiento de la gente. Pero para la opinión pública, la condena ya estaba dictada. Lo más poderoso de esta historia no fue la caída de un policía. Fue el ascenso de un mensaje, que incluso frente al abuso se puede responder con dignidad. Cristiano no humilló, no insultó, no atacó, y sin embargo, dio una de las respuestas más contundentes que el país recordaría. Porque en un mundo donde la violencia a menudo genera más violencia, él eligió el ejemplo. Y eso caló más hondo. Pero hay más. Una semana después del incidente, Cristiano fue invitado a un programa de televisión, y le preguntaron directamente por el hecho. ¿Qué sintió? ¿Qué pensó? ¿Por qué actuó así? Él respondió con algo que nadie esperaba. No se trata de mí. Se trata de los millones de personas que viven eso cada día, sin cámaras, sin fama, sin nadie que les crea. Yo solo hice lo que me gustaría que hicieran por mi madre, por mi hermana, por cualquiera. Esa frase conmovió al país entero. La entrevista se viralizó. La empatía, la humildad, la humanidad detrás de sus palabras tocó un nervio profundo. Porque la verdadera lección no fue para el policía, fue para todos. Nos enseñó que la fama no te obliga a ser arrogante, que el poder no se grita, y que frente al abuso, a veces la mejor arma es simplemente la verdad dicha con calma. Y eso, nadie lo vio venir. Las redes lo habían juzgado en minutos, los medios, en horas, pero la justicia institucional tardó semanas. La presión pública era inmensa. La policía no podía ignorarlo. Y finalmente, el día llegó. La comisaría emitió un segundo comunicado, mucho más contundente que el primero. Confirmaron que el agente Martínez había sido suspendido temporalmente, sin goce de sueldo, mientras se investigaba su historial de conducta. No solo por el incidente con Cristiano, sino por al menos 9 casos anteriores, que ahora, por fin, estaban saliendo a la luz. La noticia fue portada en periódicos nacionales. Por primera vez, alguien que se había creído intocable enfrentaba las consecuencias. Y lo más potente no era solo la suspensión, era el símbolo. Nadie está por encima de la ley, ni siquiera los que la portan. Pero las consecuencias no fueron solo administrativas. Martínez empezó a sentir lo que tantas veces hizo sentir: aislamiento. Sus colegas comenzaron a tomar distancia. Algunos lo criticaban abiertamente, otros reconocían que, en realidad, ya se veía venir. Los vecinos, que antes lo evitaban, ahora lo miraban con desprecio. Su reputación cayó en picado. Intentó limpiar su imagen. Buscó entrevistas. Se ofreció a contar su versión. Pero ningún medio serio aceptó. La evidencia era demasiado clara. Y el contraste entre su actitud y la de Cristiano era devastador. En paralelo, varios de los ciudadanos que antes lo denunciaron encontraron el valor para reabrir sus casos. Esta vez, los medios los escuchaban. Esta vez, la policía tenía que responder. Y aunque el proceso sería largo, el efecto ya era irreversible. Pero la consecuencia más importante no fue legal, fue cultural. Miles de personas entendieron que el abuso no tiene por qué aceptarse, que si incluso alguien tan famoso como Cristiano pudo sufrirlo, entonces cualquiera puede, y que lo importante no es gritar más fuerte, sino actuar con más conciencia. Escuelas usaron el caso como ejemplo en clases de ciudadanía. Se impulsaron talleres para policías sobre ética y conducta, y, en muchos lugares, se abrió una nueva conversación sobre qué significa verdaderamente portar una placa. Martínez quedó fuera del cuerpo policial semanas después. No por el video,
sino por todo lo que había detrás de él. Cristiano nunca pidió que lo sancionaran, pero su ejemplo fue suficiente. El respeto no se impone, se gana. Una frase sencilla, pero con un peso enorme. Porque detrás de esta historia no hay solo un policía sancionado, ni un futbolista viral. Hay un espejo, uno que nos muestra una verdad incómoda. El abuso de poder no es una rareza, es un reflejo de estructuras que, a veces, permiten que lo peor del ser humano se disfrace de autoridad. Y lo más preocupante es que muchas veces nadie lo detiene. Martínez no fue el primero, y, lamentablemente, no será el último. Pero esta historia demuestra que sí se puede marcar un límite, que incluso una figura tan poderosa como Cristiano Ronaldo, en lugar de callar o explotar, eligió elevar el nivel del discurso. Cristiano no necesitó humillar para ganar, no necesitó violencia para imponer respeto, no necesitó cámaras para actuar con integridad, pero cuando las cámaras lo captaron, su actitud se convirtió en ejemplo. Y ese ejemplo recorrió el mundo. Esta historia no es solo para los que llevan una placa, es para todos los que creen que el poder les da permiso para aplastar. Y también para todos los que alguna vez bajaron la cabeza por miedo. No siempre tendremos una cámara cerca, no siempre alguien famoso nos respaldará. Pero cada vez que elegimos actuar con dignidad frente a la injusticia, estamos sembrando algo. Aunque nadie nos aplauda, aunque nadie lo grabe, porque el verdadero cambio empieza ahí, en lo que hacemos cuando nadie nos mira. Y si algo nos deja esta historia, es esperanza. Esperanza en que el ejemplo sí importa, en que la verdad, cuando se dice con firmeza y respeto, tiene el poder de romper cadenas, en que el silencio, si es coherente, puede hacer más ruido que un grito. Así que la próxima vez que veas algo injusto, recuerda esto. No necesitas fama, no necesitas millones de seguidores, solo necesitas coraje, y ese vive dentro de todos nosotros. Si esta historia te tocó, te inspiró, o simplemente te hizo reflexionar, suscríbete al canal, dale like al video y compártelo, porque nunca sabes quién puede necesitar escuchar esto hoy.